En este video les mostraremos cómo crear una empresa utilizando el portal tuempresaenundia.cl. En esta oportunidad lo haremos para una sociedad de responsabilidad limitada. Para ver cómo hacerlo en otros casos como una SPA, Sociedad por Acciones, o una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y busquen los videos que correspondan a estos casos. Primero que todo, ingresaremos a la página de Tu Empresa en un Día, la cual es www.tuempresaenundia.cl. Una vez ahí, si no estás registrado, lo primero que debes hacer es hacer clic en registrarse y ahí vas a completar una serie de requisitos: nombres, email, confirmar el email, crear una contraseña y registrar el número de serie de tu cédula de identidad. En el caso nuestro, como ya estamos registrados, nos saltaremos este paso y vamos directamente a ingresar. Ojo que hay otra opción para los que tienen clave única, la cual entrega el registro civil. También pueden hacer uso de esta clave y ingresar. Una vez dentro del sitio tuempresaenundia.cl, vemos que tenemos arriba las siguientes opciones: normativa, la cual es información útil para todo tipo de empresa que queremos constituir, un menú de ayuda para saber cómo realizar varios de los trámites de este sitio. Por ejemplo, hay una parte de formatos tipo, en donde podemos encontrar documentos legales para declarar el aporte de un bien inmueble como capital de una empresa, cómo hacer una junta extraordinaria de accionistas, o formatos de cómo hacer una compra-venta de acciones en el caso de una SPA. Pero lo que nosotros queremos es constituir una nueva empresa. Así que volvemos a la parte de inicio y encontramos varios iconos con varias funciones: constituir, modificar, transformar, fusionar, etc. Para el interés de este video, hacemos clic en constituir. A la fecha aparecen 3 opciones a continuación de tipos de empresa, de tipos societarios que podemos constituir: sociedad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, que dentro de sus características es que solo pueden estar conformadas entre 2 y 50 socios, y cualquier entrada o salida de un socio tiene que ser aprobada por la unanimidad de todos los socios que la conforman. Tenemos la otra opción, que es una EIRL, que son las siglas de Empresa Individual de Sociedad Limitada. Es una empresa constituida por una sola persona, y la gran diferencia con una persona natural y este tipo de sociedad es que la responsabilidad está limitada al monto del capital aportado. En definitiva, es una empresa que crea una persona natural siendo el único dueño. Sin embargo, la persona natural es diferente e independiente, por supuesto, de la persona jurídica que se está creando. Y a la fecha, finalmente tenemos la opción de crear una SPA, que son las siglas que representan la frase Sociedad por Acciones. Esta sociedad puede ser constituida por una sola persona y no tiene límite máximo de accionistas. Sin embargo, si llega a superar los 500 socios, se transforma automáticamente en una sociedad anónima, solo por el Ministerio de la Ley. Al igual que los tipos de empresas mencionados anteriormente, la responsabilidad está limitada al monto del aporte del capital de cada uno de los socios. Bueno, como ya dijimos, en nuestro caso vamos a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, por lo tanto hacemos clic en esta opción. Cuando elegimos el tipo societario, lo primero que nos aparece es un formulario de 4 pestañas que vemos acá. Es decir, tenemos 4 pasos, como nos indica acá. Muy importante es darnos cuenta que se nos ha asignado un número de atención que está acá. Ese número de atención es importante guardarlo y registrarlo, porque probablemente la mayoría de ustedes van a hacer firma de la constitución de su sociedad en una notaría, y en esta notaría les van a pedir este número de atención para poder terminar con la constitución y proceder con la firma. Ok, bueno, vamos al paso número 1,
En el paso número 1, lo primero que debemos ingresar es la razón social, que no es otra cosa que el nombre de la empresa. Según la normativa, este nombre debe tener mención al rubro de la empresa o contener el nombre de alguno de los socios. Por ejemplo, si voy a crear una panadería, debería incluir la palabra panadería y en este caso debe incluir la palabra limitada siempre al final. Así, si quisiera crear una compraventa de automóviles, por ejemplo, es conveniente incluir en el nombre la palabra automotora o en su defecto el nombre de alguno de los socios, por ejemplo, Felipe Pérez. En forma opcional podemos crear un nombre de fantasía. Este puede ser cualquier otra cosa que se utilice para efectos de tener un nombre algo más amigable o comercial, si se quiere, para ser usado identificando a la empresa. Por ejemplo, si hubiéramos elegido Felipe Pérez como Felipe Pérez Limitada, siempre hay que terminar con la palabra limitada, podríamos en el nombre de fantasía poner la abreviación FP Limitada. Y bueno, nuevamente, o terminamos con la palabra limitada completa o con la palabra LTDA punto, abreviada. Pero siempre debemos terminar con esta opción. A continuación, tenemos que ingresar el domicilio tributario de esta sociedad. Es importante recalcar que no es conveniente utilizar un domicilio particular con fines habitacionales como el domicilio de mi empresa. Esto es por varios motivos. Primero, podríamos perder beneficios tributarios si es que estuviéramos pagando un crédito hipotecario, por ejemplo. En segundo, podríamos tener prohibición de utilizar mi casa o mi departamento como domicilio comercial si en la propiedad, en el contrato de arriendo o en la definición de uso de esta propiedad está exclusivamente limitada a fines habitacionales. Bueno, si ustedes necesitan ayuda para contar con un domicilio tributario de uso comercial, nos pueden contactar en Oficina Global, www.oficinaglobal.cl. En el domicilio de la sociedad podemos utilizar el mismo domicilio tributario y si es así, seleccionamos la opción Usar como domicilio social. Si no, registramos el domicilio en donde va a estar ubicada la sociedad. En la sección de objeto social declaramos todas las actividades que esperamos que vaya a realizar comercialmente la sociedad, tanto en forma inmediata como lo que esperamos que vaya a realizar en el mediano y largo plazo. Esto es bien importante porque en la declaración del objeto social no debería limitar lo que posteriormente vamos a declarar en el Servicio de Impuestos Internos, que son los giros, los códigos de actividad económica. Porque podríamos tener problemas en el Servicio de Impuestos Internos y nos podrían restringir la inscripción de alguno de esas actividades si nuestra escritura, nuestro contrato de constitución de la sociedad no lo permite. Por lo tanto, déjenlo tan amplio como sea necesario para los fines que crean necesarios de la empresa, tanto en el corto plazo, pero también pensando en el largo plazo. De todos modos, si es que se quedaron cortos con la delimitación del rubro y de las actividades que va a realizar la empresa, se puede cambiar y se puede hacer una modificación posterior, pero es un trámite adicional que tiene un costo y por lo tanto recomendamos prever cuáles van a ser las actividades en el corto y largo plazo de la empresa para incluirlas de una vez. Bueno, nosotros en este caso, de ejemplo, estamos constituyendo una compra y venta de automóviles. Nosotros podríamos declarar: la sociedad tendrá como objeto la compra y venta de automóviles. Es importante incluir todas las actividades que la empresa va a realizar eventualmente, que sean tan amplias como sea posible, como mencionamos anteriormente. Si necesitan ayuda con la declaración y la formulación del objeto social, también los podemos ayudar en Oficina Global.
Bueno, en la siguiente parte tenemos la declaración del capital social. Aquí debemos declarar con cuánto capital iniciaremos nuestra empresa. El monto que debemos declarar debiera obtenerse de un análisis previo de presupuesto de capital. Es decir, debiéramos determinar cuánto es lo que necesitamos para echar a andar nuestro negocio hasta que éste se pueda mantener autónomamente con sus propios ingresos. En este ejemplo vamos a declarar 1 millón de pesos. En la duración de la sociedad tenemos muchas opciones. Podemos declarar la sociedad tendrá vigencia hasta la muerte de alguno de los socios, que tendrá un plazo de una X cantidad de años, o que termine con la muerte de alguno de los socios. Podríamos definir que tenga una duración indeterminada. Y bueno, acá por ejemplo, si no queremos que la sociedad termine con la muerte de ningún socio, nuestra recomendación es que sea un plazo renovable cada cierta cantidad de años y que declarar que no termine con la muerte de ningún socio. En este caso podemos utilizar el párrafo de ejemplo que nos da el formulario. Para la administración de la sociedad también podemos elegir entre varias opciones. Podemos determinar que la administración se realice a través de uno de los socios específicamente, por todos los socios en conjunto, por cualquiera de los socios en forma indistinta, o incluso determinar un representante que no sea ninguno de los socios que está constituyendo esta empresa. Nuestra recomendación es que si existe confianza suficiente entre los socios de la empresa, fijar la administración social a cualquiera indistintamente en una etapa inicial hasta que después los socios puedan ya establecer una estructura organizacional clara cuando ya esté en pleno funcionamiento la empresa. Luego llegamos a facultades de la administración. Acá definimos todas las facultades que tendrá él o los administradores en representación de la empresa. Y aquí podemos ver varios ejemplos que nos da la misma plataforma. Por ejemplo, para representar la empresa ante organismos públicos, ante sociedades, determinar la facultad de celebrar contratos en representación de la empresa, constituir garantías, firmar contratos de trabajo, constituir nuevas sociedades, operar documentos mercantiles, cobrar en representación de la empresa, obtener créditos y cualquier otra facultad que los socios estipulen. Acá nosotros utilizamos facultades bastante amplias normalmente. Nosotros estas recomendaciones las estamos haciendo pensando en emprendedores de pequeñas y micros empresas. La idea es dejar esta opción lo más amplia posible para no limitar la acción del administrador y que pueda realizar todo tipo de contratos con entidades bancarias, con personal, para recaudar dinero por los ingresos de la empresa. Estamos pensando que normalmente la empresa va a tener un número reducido de socios y estos socios van a ser los mismos que van a estar explotando, trabajando la empresa y van a necesitar la flexibilidad suficiente para poder darle fluidez al funcionamiento de su negocio. Por lo tanto, si necesitan ayuda con determinar las facultades de la administración de la manera óptima para su negocio, también los podemos ayudar en Oficina Global. Recuerden, nuestra dirección es www.oficinaglobal.cl. En liquidación y división de haber social, esta parte nos dice de qué manera vamos a repartir los bienes de la empresa en el caso de cierre. Acá tenemos la opción de regirnos por lo que está establecido en la ley particular por el Código de Comercio o establecer una cláusula distinta que los socios estén de acuerdo. Después viene la parte de arbitraje. El arbitraje es algo que se hace habitualmente en sociedades de mayor tamaño, en sociedades anónimas abiertas o cerradas, y tiene relación con la forma de resolver conflictos o discrepancias que se puedan presentar entre los socios. Y para una empresa limitada no deberá ser un tema muy recurrente. Sin embargo, los socios también pueden indicar la forma de cómo dirimir conflictos. Esta puede ser a través de 3 formas. Puede ser a través de un árbitro de derecho, quien debe ser un abogado. A eso se refiere que sea un árbitro de derecho.
En segundo lugar, puede ser por un árbitro arbitrador, que no necesariamente tiene que ser un abogado, o un árbitro mixto, que es un árbitro arbitrador, pero que debe ser abogado. También se podría establecer alguna otra forma distinta. En el ejemplo que nos da la plataforma, sugiere una persona en particular. Nosotros, como estamos pensando en pequeños y medianos o pequeños y micro empresarios que están constituyendo su empresa, no recomendamos fijar un árbitro y recomendamos dejar la designación en el caso de que eventualmente surgieran discrepancias entre los socios, delegar la solución de algún problema al juzgado civil del domicilio de la sociedad. Después tenemos una sección de pacto frecuente en donde se determina la posibilidad o no de que alguno de los socios explote por su cuenta el giro social. Bueno, y podemos agregar tantos pactos adicionales como queramos. Para este ejemplo no incluiremos ninguno. Y de esta manera terminamos el paso 1 del formulario, el cual es el más importante porque determina las indicaciones fundamentales de la empresa. Queda una que es muy importante, que está en el paso 2, que es la declaración de los capitales y de los socios que constituyen la empresa, que por cierto es muy importante, pero acá declaramos qué va a ser la empresa, cuál es el nombre de la empresa, la duración, las facultades de la administración, la forma de la administración y cualquier otra cláusula que sea relevante para la fundación de nuestra empresa. Bueno, sigamos con la pestaña número 2, el paso número 2, que como ya adelantamos, identifica a los socios de esta empresa. En caso de una sociedad limitada, recordemos, no podemos hacerlo por una sola persona. El número mínimo de socios es 2 y máximo 50. Después, ¿en qué calidad queda cada socio? Esto quiere decir si es solamente socio o es además el representante ante el Servicio de Impuestos Internos, etc. Y luego llegamos a la parte del aporte de capital de cada socio. En esta sección debemos primero seleccionar qué tipo de aporte de capital realizaremos. Puede ser con dinero o podemos aportar capital con bienes materiales de otro tipo. Normalmente, la mayoría de las veces, las sociedades las constituimos con dinero que declaramos en el capital. Aquí, en el capital enterado, indicamos el monto que el socio aporta en el acto de constitución. Vamos a poner de ejemplo 500.000 pesos, el cual equivale a 50%. Si recordamos, en el paso número 1 declaramos que la sociedad va a tener un capital de 1.000.000 de pesos. En capital por enterar, esto se refiere al capital que el socio va a pagar en el futuro. En este caso, ejemplo, pondremos 0, es decir, estamos declarando que el capital en el acto de la Constitución pone a disposición de la empresa inmediatamente 500.000 pesos que corresponden al 50%, el cual es su aporte. Si en el caso si es que hubiéramos dejado capital por enterar y alguna opción, se nos abre la opción de indicar en cuántos meses desde la fecha de la Constitución se va a pagar este capital por enterar. A continuación, en participación de utilidades y pérdidas, normalmente declaramos que la participación será equivalente al porcentaje del aporte de capital, aunque podríamos cambiarlo, pero es raro hacerlo. En retiro de gastos particulares podemos establecer el retiro autorizado a un socio por concepto de gastos particulares. Una vez que registramos todos estos antecedentes, hacemos clic en guardar. Como ven, ya tenemos un socio y el 50% del capital declarado. Ahora nos falta agregar otro socio. En nuestro ejemplo, limitaremos la sociedad a 2 socios. Y realizamos los mismos pasos anteriores. Para el segundo socio vamos a declarar que es representante ante el Servicio de Impuestos Internos. En capital de socio incluiremos el capital faltante y haremos clic en guardar.
Y con esto hemos completado el 100% del capital que ya habíamos declarado, de 1.000.000 de pesos. Son 500.000 pesos por cada socio. Cada uno posee el 50% de la propiedad de la sociedad, por lo tanto. Bueno, ahora vamos al paso 3. En esta pestaña podemos adjuntar cualquier archivo que sea necesario relacionado con el proceso de constitución de nuestra empresa, como por ejemplo, si el aporte de uno de los socios hubiese sido un bien raíz, aquí podríamos adjuntar los títulos de dominio. Como no es el caso, avanzaremos al siguiente paso. Este paso 3 raramente lo utilizamos en las pequeñas y medianas empresas. No, solamente es necesario si necesitamos adjuntar documentación adicional para acreditar la propiedad sobre algún bien material o sobre especificaciones particulares, especiales que tenga alguna de las cláusulas que deban hacer referencia. Por ejemplo, planos sobre algún proyecto para el que se creó la empresa, especificaciones técnicas, etcétera. Patentes podrían utilizarse también que sean dominio de la empresa que se está creando, etcétera. Pero son casos muy particulares, por lo tanto, si ustedes no tienen ninguna razón particular para adjuntar más antecedentes, el paso 3 se lo saltan y vamos al paso número 4. Este paso número 4 básicamente es terminar la constitución con la firma de esta. Pero antes de hacerlo es importante hacer clic en esta opción de acá que nos indica descargar el borrador de la escritura. Hagamos esto, descarguémosla, revisemos completamente los datos porque a veces hay errores de escritura, los cuales nos damos cuenta en este paso y es muy importante darnos cuenta antes de proceder con la firma. Bueno, una vez descargado, leído y revisado y estando conformes con cómo quedó la escritura de nuestra sociedad que vamos a constituir, tenemos dos opciones para la firma final de esta empresa. Una es hacerlo nosotros mismos, es decir, los socios que deben firmar. Esto solamente lo pueden hacer si poseen la firma electrónica avanzada. Si no poseen la firma electrónica avanzada, la deben adquirir, por supuesto, y nuestra recomendación es que evalúen la conveniencia de comprarla. La firma electrónica avanzada tiene un costo aproximado de 35.000 pesos el derecho de uso por un año, más 35.000 pesos el token, es decir, estamos hablando de 70.000 pesos en total. Si es que esta firma electrónica avanzada no la vamos a volver a utilizar nunca más para ninguno de los procesos de nuestro negocio o nuestra empresa o para ninguna otra cosa que no sea de utilidad, no vale la pena comprarla simplemente para firmar y constituir la empresa. Por lo tanto, nuestra recomendación es que vayan a una notaría que disponga de firma electrónica a través del notario para terminar el proceso de constitución. El valor de este trámite deberá estar declarado, creo que anda alrededor de los 7.000 o 10.000 pesos, bastante inferior al de adquirir una firma electrónica avanzada. Y bueno, para eso recuerden, en paso número 4 no deben hacer nada más, deben anotar el número de atención que les indicamos que ya está disponible desde el inicio de este formulario de 4 pasos. Y con este número de atención se deben presentar en la notaría para que los socios firmen y terminen de constituir la empresa. Una última recomendación es, antes de elegir la notaría y acudir para terminar con el proceso, llamen por teléfono y pregunten si la notaría dispone de firma electrónica avanzada, porque a la fecha de hoy, 2019, aún hay ciertas notarías que no tienen firma electrónica del notario y por lo tanto van a perder el tiempo y el viaje. Así que llamen por teléfono antes para asegurarse que están yendo a la notaría correcta. Eso es todo. Mucha suerte con sus emprendimientos y cualquier cosa que necesiten, estamos disponibles para ustedes en Oficina Global.